El aire fresco del otoño de Colorado, cortante con la promesa del invierno temprano, se aferraba a las montañas como una premonición. Debajo de los picos de granito, ya espolvoreados con la primera costra helada de la temporada, 6 operadores experimentados del equipo de operaciones especiales de élite Raptor 12 recibieron sus órdenes. Su misión, transmitida por su comandante, el sargento Jason Crow, fue escalofriantemente sucinta: buscar y neutralizar a un animal peligroso. Desde el principio, las palabras sabían mal, un sabor amargo y metálico en la lengua de Crow. Examinó a su equipo, rostros grabados con la familiar mezcla de profesionalismo y aprensión silenciosa. Estaba Ben Carver, el especialista en comunicaciones, un hombre cuyos dedos danzaban sobre un teclado con precisión mecánica, pero cuyos ojos, detrás de sus gafas, contenían una energía nerviosa. Joel West, el rastreador. Su cuerpo delgado se movía con una gracia casi sobrenatural, sus sentidos sintonizados con los cambios sutiles en la naturaleza. Lisa Hunt, la francotiradora, una mujer de pocas palabras, su mirada inquebrantable, su rifle una extensión de su voluntad. Jade River, la médico, sus manos igualmente expertas con un bisturí o un cuchillo de combate. Su compasión un secreto cuidadosamente guardado bajo una capa de resolución endurecida. Y Travis Moore, el especialista en asalto, una potencia de músculo y agresión controlada, cuya risa retumbante era siempre la primera baja en un despliegue. El propio Crow era un hombre forjado en el crisol de innumerables operaciones. Una cicatriz fina y dentada sobre su ceja izquierda, un recuerdo de un momento cercano a la muerte en las montañas afganas, acentuaba la implacable firmeza de su mandíbula. Hablaba poco, pero su presencia imponía respeto. Sus decisiones rara vez eran cuestionadas. Esta misión, sin embargo, se sentía diferente. Zumbaba con una resonancia inquietante. Su transporte, un helicóptero de combate modificado, se abría paso arañando a través del aire fino de la montaña, sus palas del rotor latiendo un pulso rítmico contra el vasto e indiferente paisaje. La nave comenzó a estremecerse, una vibración profunda e inquietante que resonó a través del revestimiento del piso. En el interior, la electrónica de a bordo parpadeaba erráticamente. La aguja de la brújula giraba en un vals loco, negándose a estabilizarse. ¡Qué demonios!, murmuró el piloto con los nudillos blancos mientras luchaba con los controles. Su voz, tensa a través del intercomunicador, estaba apretada por la incredulidad, a través de una fugaz ruptura en las nubes arremolinadas debajo de ellos. Lo vio. Una sombra colosal, imposiblemente veloz, deslizándose con una velocidad imposible a través de las laderas dentadas. Algo no está bien. Raspadura su voz, con los ojos muy abiertos. La zona de descenso era una meseta azotada por el viento, el tren de aterrizaje golpeando sobre terreno irregular. El rugido del viento se tragó sus voces, distorsionando los comandos gritados. Las montañas, un laberinto de roca oscura y pinos antiguos, se movían y los observaban. El aire mismo se sentía pesado, cargado, lleno del olor a tierra húmeda, agujas de pino y algo más. Algo indefiniblemente agudo. Depredador. Tan pronto como bajó la rampa, Crow fue el primero en salir, con su rifle ya levantado, escaneando el perímetro. El resto del equipo se desplegó, sus movimientos precisos, practicados, su entrenamiento activándose incluso cuando un pavor desconocido comenzaba a filtrarse en su conciencia. Los únicos sonidos eran el gemido moribundo de los motores del helicóptero mientras despegaba, dejándolos aislados, y el suspiro distante y lúgubre del viento. Carver, encorvado sobre su equipo de comunicaciones, con el ceño fruncido, se ajustó los auriculares. La radio, ya propensa a la estática a esta altitud, zumbaba con una interferencia antinatural. Escuchó fragmentos distorsionados de voces del comando, pero estaban puntuados por algo más. Un gruñido bajo y gutural, un sonido que se arrastraba a través de las frecuencias,
un estruendo depredador desde lo profundo de la tierra misma. Trató de ajustar la sintonización, sus dedos torpes con los diales, pero la señal permaneció distorsionada, el gruñido resonando ominosamente en sus oídos. Crow, habiendo completado su barrido inicial, hizo un gesto hacia un grupo de rocas antiguas cubiertas de musgo. «Campamento temporal aquí», ordenó, su voz cortante y eficiente, sin traicionar nada de la aprensión que lo carcomía. «Perímetro estándar, alerta total. Mantengamos los ojos en este lugar». El equipo se movió con eficiencia practicada, estableciendo sus posiciones, erigiendo un refugio mínimo. El sol, un disco naranja magullado, comenzó su lento descenso, pintando los picos occidentales en tonos de sangre y sombra. Las nubes, pesadas y oscuras, colgaban bajas, prometiendo lluvia o nieve. El frío aquí no era solo físico, era un frío que se filtraba en los huesos, un frío nacido de lugares antiguos. Cuando los últimos rayos de luz sangraban del cielo, Joel West, que había estado examinando meticulosamente el terreno circundante, se congeló. Su mano, suspendida en el aire, señaló una serie de impresiones frescas en la tierra ablandada cerca del lecho de un pequeño arroyo. El suelo, humedecido por la nieve derretida, conservaba las huellas con una claridad desconcertante. «Esto no es un ciervo», susurró Joel, el tenor habitual de calma de su voz reemplazado por un hilo de alarma genuina. No necesitaba dar más detalles. Las huellas eran masivas, imposiblemente grandes para cualquier animal conocido en las montañas rocosas. Eran aproximadamente de forma humanoide, pero con garras antinaturalmente largas y perversas que se extendían desde cada uno de los 4 dedos principales. Un quinto dígito, más corto, sobresalía del costado como un pulgar vestigial. Cada impresión estaba presionada profundamente en la tierra, un testimonio del inmenso peso y poder de lo que fuera que las había dejado. Las huellas conducían directamente hacia unas fauces negras como el carbón y bostezantes en la pared de roca pura, una entrada de cueva que se abría como el ojo de algún gigante antiguo y hambriento. El olor a pino y tierra húmeda se intensificó, superpuesto ahora con ese olor indefinible y acre de algo verdaderamente salvaje, algo que los había estado observando todo el tiempo. El objetivo de la misión había sido animal peligroso. Pero ningún animal, sabía Crow, dejaba huellas como estas. El primer sabor del pavor acababa de convertirse en un nudo frío y duro en su estómago. Los primeros dedos tentativos del amanecer, pálidos y vacilantes, se extendieron a través de los picos orientales, pero el mundo de abajo permaneció inmerso en un frío profundo y escalofriante. El equipo Raptor 12, ahora totalmente nervioso, peinó meticulosamente los alrededores inmediatos de su campamento temporal. Joel West, con la cabeza gacha, se movía con la intensidad silenciosa de un depredador, sus ojos trazando la extraña cadena de huellas. Las huellas lo alejaron de la boca de la cueva, serpenteando a través de un denso matorral de abetos y pinos, subiendo por una pendiente empinada y cubierta de maleza. Hizo una pausa. Un silbido bajo escapó de sus labios. Varias ramas, más gruesas que la muñeca de un hombre, habían sido rotas con una fuerza limpia y violenta. Aferrados a los extremos dentados, había mechones de pelo oscuro y grueso. Pelo que era demasiado grueso, demasiado resistente para pertenecer a cualquier oso o lobo que hubiera encontrado jamás. La textura era casi parecida al alambre, brillando débilmente en la luz naciente. Recogió cuidadosamente una muestra, embolsándola para un análisis posterior, aunque una parte de él dudaba de que cualquier laboratorio estándar pudiera clasificarla. Desde su percha de francotirador en lo alto de un peñasco azotado por el viento, la voz de Lisa Hunt crespitó por la radio, tranquila pero con una corriente subyacente de intensidad. «Crow, estoy escuchando algo. Un sonido bajo, gutural, como algo respirando, pero demasiado profundo. No es un oso.
Es demasiado constante, demasiado resonante, y vino de todas partes y de ninguna parte a la vez. El viento, un susurro lúgubre a través de las rocas, llevaba sus palabras, haciendo que el sonido apenas audible que describía se filtrara bajo su piel, en sus huesos. Era un sonido que vibraba profundamente en el pecho, un zumbido primitivo. Ben Carver, encorvado sobre su consola de comunicaciones, con el rostro pálido bajo el resplandor de la pantalla, luchaba contra la marea creciente de estática. La radio, ya caprichosa en estas montañas, ahora gritaba con una sinfonía caótica de ruido blanco. Se ajustó los auriculares con más fuerza, haciendo una mueca. A través de la cacofonía, juró que distinguía susurros, fragmentos de voces humanas, retorciéndose y distorsionándose, intercalados con un gruñido no humano y sobrenatural que arañaba su cordura. Sus dedos, generalmente tan ágiles, temblaban mientras giraba los diales de frecuencia, desesperado por encontrar un canal claro, para volver a conectarse con algo más allá de este pavor creciente y aislante. El silencio que siguió a sus intentos, cada vez más frenéticos, se sintió más pesado que la estática misma. Avanzaron más profundo, siguiendo el liderazgo de Joel, el aire volviéndose más frío, las sombras más largas. Entonces lo encontraron, el cadáver de un carnero de montaña, un animal magnífico que debería haber sido un oponente formidable para cualquier depredador convencional. Pero este carnero no había sido simplemente asesinado. Había sido meticulosamente, casi quirúrgicamente, desmontado. Su cuello estaba torcido en un ángulo grotesco, cada hueso de su columna claramente roto con un solo movimiento brutal. La carne de su vientre había sido abierta con una precisión escalofriante, una incisión limpia que hablaba de algo más allá de la fuerza bruta, y sin embargo, sus órganos internos estaban notablemente ausentes. No había rastro de sangre en el suelo, ni salpicaduras, ni manchas reveladoras. Solo una cavidad ahuecada, desconcertantemente limpia. Crow, con el rostro como una máscara de sombría resolución, se arrodilló junto al animal devastado. Tocó cuidadosamente los bordes limpios de la herida, su mirada barriendo los alrededores en busca de cualquier señal de lucha, cualquier indicación del método de la criatura. La precisión quirúrgica, la falta absoluta de derrame, confirmaron su creciente sospecha. Esto no era un lobo hambriento o un oso territorial. Esto era algo diferente, algo que operaba con una inteligencia desconcertante y deliberada. Se enderezó, con la mandíbula tensa. Doblen la guardia. Cada 2 horas. Nadie se mueve solo. Si ven algo, cualquier cosa, repórtenlo. No ataquen a menos que sean amenazados directamente. Su voz era baja, desprovista de emoción, pero el acero en ella era inconfundible. Entendía ahora que lo que fuera que habían venido a cazar, no estaba jugando con las reglas de la naturaleza. Era una entidad, no un animal, y había declarado su presencia con una exhibición de poder escalofriante y calculada. Tarde esa noche, mientras el cielo sobre los picos sangraba de un púrpura crepuscular a un negro aterciopelado como la tinta, Lisa Hunt permaneció en su puesto. Era una francotiradora, entrenada para ver patrones en el caos, para notar lo casi imperceptible. No había dormido, no podía. Su mira, una óptica poderosa que convertía la noche en un paisaje monocromático fantasmal, era su ventana al mundo. Entonces lo vio. Una ondulación en la oscuridad, una perturbación que desafiaba la explicación natural. Una sombra, vasta y totalmente silenciosa, se desprendió de la penumbra más profunda y barrió a través de un tramo abierto de pedregal, desapareciendo detrás de un grupo de abetos antiguos. Se movía demasiado rápido, demasiado fluidamente para cualquier bestia natural. En su mira su forma era indistinta, una distorsión borrosa, pero su escala pura era innegable. Se movía con la velocidad imposible de una bruma de calor brillando sobre el asfalto, pero en el aire gélido de la montaña. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Lisa con el pulso acelerado,
y un nudo frío de pavor apretándose en su estómago. La noche se alargó, una eternidad de sentidos agudizados. Cada crujido de hojas, cada rechinar de una rama bajo el peso de la nieve asentándose, enviaba una sacudida a través del equipo que esperaba. Hacían guardia en parejas, su respiración superficial, irregular, sus dedos descansando ligeramente sobre los gatillos de sus rifles de servicio. La sensación abrumadora no era la de ser los cazadores, sino la de ser la presa. El depredador estaba ahí fuera, en la oscuridad impenetrable, observando, esperando. Y ellos eran simplemente el cebo, las primeras rachas del amanecer, apenas visibles a través de la espesa y arremolinada niebla que se aferraba al lecho serpenteante del río, trajeron consigo una nueva ola de terror. Crow, completando sus rondas, sintió un repentino y helado agarre de pavor apretarse alrededor de su pecho. El puesto de Ben Carver, anidado detrás de un grupo de rocas que dominaban el campamento, estaba vacío. Su rifle, un rifle de servicio estándar, yacía abandonado en la tierra húmeda, su correa enredada. Junto a él, el suelo estaba revuelto, rocas desplazadas, con profundas hendiduras que mostraban una lucha, violenta y rápida. Los nudillos de Crow se pusieron blancos mientras apretaba el puño. El silencio era absoluto, más pesado que la niebla. ¡Ven! La voz de Crow rasgó la quietud. Un sonido crudo y desesperado. Ninguna respuesta, solo el eco amortiguado de su propio grito, tragado por el denso aire de la montaña. Los miembros restantes del equipo se desplegaron, sus movimientos precisos pero imbuidos de una urgencia desesperada. Joel, sus habilidades de rastreo ahora más vitales que nunca. Rápidamente captó un rastro, no de las huellas masivas con garras, sino de algo más. Marcas de arrastre, desiguales y violentas, que se alejaban del puesto abandonado de Carver. Siguieron el camino sombrío por poco más de media milla, con sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Las huellas los llevaron a un grupo de imponentes abetos Engelmann, sus ramas cargadas de nieve fresca. Allí, suspendido de la rama más alta de uno de los árboles, al menos a 40 pies sobre el suelo, colgaba Ben Carver. Su cuerpo estaba doblado en un ángulo antinatural, las extremidades grotescamente retorcidas, articulación por articulación, como si una mano gigante lo hubiera exprimido como una toalla mojada. Sus ojos estaban muy abiertos, atrapados en un grito silencioso de terror, pero sus pupilas estaban completamente incineradas, quemadas hasta quedar negras y crujientes, como si sus últimos momentos los hubiera pasado mirando una luz cegadora y abrasadora. Joel West, endurecido como estaba, apenas reprimió un sonido de náuseas, apartando la cara por un momento, con la mandíbula apretada tan fuerte que le dolían los dientes. Jad River, la médico, se acercó al cuerpo colgante con un desapego profesional y practicado, pero por dentro se formó un nudo frío y duro de miedo. Estaba acostumbrada a la muerte, al trauma, a las sombrías realidades del combate. Pero esto era algo completamente diferente. Subió a un afloramiento rocoso cercano, con el rostro pálido, y examinó cuidadosamente el cuerpo desde la distancia. No hay heridas externas que indiquen una lucha, más allá de esto, informó con la voz apagada, mientras señalaba las articulaciones antinaturalmente contorsionadas. Fue destrozado retorciéndolo, desde el interior, y sus ojos. Esto no es una quemadura, no como una química o térmica, es algo más, como si cada célula se sobrecargara simultáneamente. Su experiencia médica no proporcionó consuelo, solo profundizó el horror. Crow, con la mirada fija en los restos destrozados de su especialista en comunicaciones, sintió un frío glacial filtrarse en su pecho, helándolo hasta los huesos. Esto estaba más allá de cualquier depredador convencional, más allá de cualquier animal conocido. Esto era inteligente, monstruosamente poderoso y totalmente ajeno.
La misión, inicialmente enmarcada como animal peligroso, se había convertido en algo mucho más siniestro. No estaban cazando una bestia. Se enfrentaban a una entidad de origen desconocido y aterrador. Siguieron adelante, la imagen del cuerpo retorcido de Ben grabada en sus mentes. Una nueva capa de terror añadida a su creciente pavor. A poca distancia, cerca de la entrada de una cueva poco profunda, encontraron algo más. Fragmentos dispersos del uniforme de un guardabosques, hechos jirones y manchados, como arrancados de carne humana. Varios trozos de tela yacían cuidadosamente dispuestos en una rama baja, posicionados con una precisión desconcertante. Junto a ellos, brillando a la luz pálida, había un hueso. Demasiado grueso, demasiado denso para cualquier animal conocido en estas montañas. Era un cebo inconfundible, una invitación deliberada a un osario. Como para puntuar su creciente aislamiento, la comunicación por radio que Ben había luchado tanto por mantener, finalmente se cortó. No hubo estática, ni susurros distorsionados, solo un silencio absoluto y ensordecedor. Luego, un sonido débil, casi imperceptible, un fantasma de un susurro, resonó desde el equipo de comunicaciones desechado de Ben Carver, que yacía en el suelo cerca de su puesto abandonado. Fue una sola palabra rasposa, apenas audible, como un eco de un abismo. Cazador. Y luego, el silencio muerto se instaló, absoluto y sofocante. Estaban completamente aislados. Crow, reuniendo a los miembros restantes del equipo, Lisa, Joel, Travis y Jade, emitió una nueva orden, su voz un raspado duro e inflexible, como acero rechinando contra piedra. No más separaciones. Nos movemos como una unidad apretada, seguros puestos, pero listos para disparar. Vamos a encontrar lo que hizo esto, y vamos a terminarlo. Sus ojos, duros e inquebrantables, se encontraron con los de cada uno de ellos. La caza había comenzado, pero los roles se habían invertido irrevocablemente. Ya no estaban simplemente buscando, buscaban venganza. Los 5 operadores restantes, Crow, Lisa, Joel, Travis y Jade, se movieron a través de la densa naturaleza de Colorado como una sola unidad en espiral. El silencio del bosque, una vez un consuelo, se había convertido en una presencia sofocante, amplificando cada crujido de hojas, cada ramita que se rompía. Cada paso que daban parecía imposiblemente ruidoso, un tamborileo que señalaba su acercamiento, o tal vez marcaba su muerte. La sensación generalizada de ser observados, de ser la presa, presionaba sus mentes, un peso palpable. Esa noche, bajo un cielo ahogado por nubes pesadas que no ofrecían estrellas, Crow les ordenó establecer un perímetro defensivo elaborado. Cavaron refugios poco profundos, triangulando sus posiciones. Luego tendieron una intrincada red de cables trampa y sensores de movimiento infrarrojos alrededor de su campamento improvisado. Cada pieza de su ventaja tecnológica menguante fue desplegada. Crow insistió en escaneos constantes con cámaras térmicas, pero los dispositivos, generalmente tan confiables, parpadeaban con una frecuencia creciente, sus imágenes distorsionándose, creando fantasmas. Alrededor de la medianoche, un chirrido electrónico agudo de uno de los sensores perimetrales rompió la quietud opresiva. Una cámara térmica, montada en un pequeño trípode, cobró vida zumbando, su pantalla monocromática mostrando un paisaje de firmas de calor. Lo que capturó, sin embargo, desafió todos los parámetros conocidos. Una enorme e indistinta firma de calor, borrosa en los bordes, se precipitó a través de la pantalla con una velocidad imposible. Apareció, se solidificó por una fracción de segundo, luego se desvaneció, dejando atrás solo un rastro de estática y una imagen residual fantasma. Lisa, revisando la reproducción, hizo zoom en el fotograma fugaz. Por una fracción de segundo, lo vio. Una figura bípeda, aproximadamente del tamaño de un pequeño camión utilitario, cruzando el campo de visión.
La imagen luego se corrompió a sí misma, una ola de nieve digital lavando la pantalla, borrando la visión imposible. Joel West, con sus sentidos en alerta máxima, se ofreció a revisar el perímetro, su intuición de rastreador anulando el miedo que los carcomía a todos. Se movió silenciosamente, un espectro en las sombras. Entonces lo escuchó. Un susurro, un murmullo suave y seductor, como la voz de su hermana menor, perdida hace mucho tiempo por una enfermedad infantil. Era una voz en la que no había pensado conscientemente en años, pero aquí estaba, llamando su nombre, prometiendo consuelo, un fin al miedo. Por un instante fugaz, su rígido entrenamiento vaciló. Su guardia, generalmente impenetrable, se suavizó. Dio un solo paso inconsciente lejos de la seguridad del grupo, atraído por el susurro espectral. Un segundo. Eso fue todo lo que tomó. Desapareció. El equipo, alertado por el repentino grito de alarma de Lisa, lo encontró a menos de un cuarto de milla de distancia, sentado en la base de un colosal y antiguo pino ponderosa. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando al frente, pero totalmente desprovistos de reconocimiento, de vida. Eran como piedras de río pulidas, reflejando nada, viendo nada. No respondió a sus preguntas gritadas. No se inmutó cuando Crow lo sacudió suavemente. Simplemente se sentó, apoyado contra la corteza áspera. Su rostro una máscara de serenidad vacante, su respiración superficial pero constante. Estaba vivo, biológicamente, pero su mente, su esencia, fue arrancada de su cuerpo, llevada a las garras de la criatura. Era un recipiente vacío, su terror reemplazado por una quietud desconcertante y profunda. Más tarde esa noche, mientras Jade administraba el poco consuelo que podía al insensible Joel, Lisa tomó la siguiente guardia. La quietud opresiva del campamento solo se rompía por el crujido de su fuego moribundo y el raspado de su propia respiración. Entonces lo escuchó, una exhalación pesada e irregular justo fuera de su tienda improvisada. Un sonido que extrajo el oxígeno del aire a su alrededor. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético contra el silencio. Lenta, meticulosamente, desenfundó su cuchillo de combate, luego su rifle de servicio, sus movimientos deliberados, practicados. Salió arrastrándose, rifle en alto, escaneando la oscuridad negra como la tinta. Nada. El sonido había desaparecido, tragado por el bosque, pero por la mañana, en la tierra húmeda, a apenas un pie de donde había estado durmiendo, estaba la huella inconfundible de un pie descalzo, tan grande como una pala de trinchera, profunda y clara. No había estado allí cuando se acostó. La criatura había estado allí, viéndola dormir. Crow, mirando los restos destrozados de la mente de Joel, entendió la verdadera naturaleza de su adversario. Esta bestia no simplemente mataba, jugaba, saboreaba el terror, el descenso lento y agonizante hacia la locura. Los desmantelaba sistemáticamente, no solo físicamente, sino mentalmente, alma por alma. Esto no era una caza, era un tormento psicológico, un juego retorcido diseñado para romperlos antes de dar el golpe final y brutal. Las reglas de enfrentamiento habían sido reescritas, y ellos eran, horriblemente, los peones. La sensación de vigilancia constante e invisible se intensificó, convirtiéndose en una presión tangible, una manta sofocante. Lisa, con sus ojos de francotirador escaneando constantemente, notó pequeñas e inquietantes perturbaciones alrededor de su campamento. Una cantimplora de agua, dejada cuidadosamente sobre una roca, reapareció suspendida de la rama de un árbol 30 pies arriba. Una de sus bolsas de municiones de repuesto, utilizada como almohada improvisada, desapareció sin dejar rastro, solo para ser encontrada más tarde descansando ordenadamente en el regazo de Joel. La criatura no solo estaba observando, jugaba activamente con ellos, su presencia un susurro constante y burlón en la periferia de sus sentidos. Saboreaba su miedo, lo nutría como un cultivo precioso.
Crow, manteniendo una vigilia sombría sobre el catatónico Joel, reconstruyó la motivación de la criatura. No estaba impulsada por el hambre, no en el sentido convencional. Se deleitaba en el proceso, el miedo, el pánico creciente que sembraba. Esto era más que un simple depredador. Era una entidad, un ser que se alimentaba de algo mucho más sutil que la carne y el hueso. Su inteligencia, su perverso sentido del juego, revelaban un propósito más profundo y siniestro. En su búsqueda desesperada de alguna apariencia de protección, alguna forma de refugio confiable contra la amenaza omnipresente, ascendieron una pared de roca pura e implacable. La subida fue ardua, poniendo a prueba sus límites de resistencia y nervios. Desde la cumbre, un panorama impresionante del valle se desplegó debajo, y allí, anidado entre árboles antiguos e imponentes, vieron los contornos inconfundibles de algo hecho por el hombre, un viejo puesto militar abandonado, que data de la Segunda Guerra Mundial. Búnkeres de hormigón, fortificaciones medio derrumbadas, antenas oxidadas que se extendían como dedos esqueléticos hacia el cielo vacío. La esperanza, frágil y desesperada, se mezcló con una nueva ola de terror en sus almas. Una estructura hecha por el hombre, por muy ruinosa que fuera, ofrecía la promesa de paredes, de una posición defendible. Mientras se acercaban cautelosamente a la base abandonada, un hedor empalagoso asaltó sus fosas nasales. El olor inconfundible a descomposición, a putrefacción, mezclado con un extraño sabor metálico, casi químico. Era un olor que hablaba tanto de podredumbre antigua, como de algo profundamente antinatural. Dentro del primer búnker, con sus paredes de hormigón armado marcadas por el paso de décadas, encontraron evidencia fresca de la ocupación de la criatura. Profundas hendiduras de garras colosales grabadas en el hormigón endurecido, inconfundiblemente recientes. Y en una pared, garabateado con sangre seca o una sustancia oscura y viscosa, en letras de un pie de altura, un mensaje escalofriante: el miedo es la llave. Jade River, con su entrenamiento médico activándose a pesar del hedor nauseabundo, notó un pequeño alijo de documentos amarillentos y empapados de agua metidos en una alcoba desmoronada. Estaban quebradizos por la edad, pero aún legibles. Comprendían viejos informes militares, detallando una serie de extrañas anomalías, desapariciones inexplicables y muertes espantosas e inexplicables en esta misma región, que datan de hace más de 70 años. Un informe, con su tinta desvanecida a un tono sepia, hacía referencia escalofriante a una entidad capaz de influir en la mente. En el rincón más lejano y oscuro del búnker, descubrieron una guarida improvisada, un nido grotesco formado por fragmentos astillados de muebles militares viejos, equipo de campo desechado y ramas entrelazadas. Dentro yacían los restos espantosos de humanos, uniformes hechos jirones, placas de identificación pertenecientes a guardabosques desaparecidos hace mucho tiempo y huesos roídos y dispersos. Y entre la colección macabra, extrañamente intacto, yacía el osito de peluche de un niño, viejo y descolorido, sus ojos de botón mirando fijamente a la oscuridad, una yuxtaposición cruda y horrible a la carnicería circundante. Era un trofeo, un recuerdo de una víctima anterior, guardado no para sustento, sino para algo mucho más siniestro. De repente, de la oscuridad sofocante detrás de ellos, aparentemente materializándose de la nada, apareció Joel West. Se quedó inmóvil, con sus ojos vacíos fijos en Crow. Por un instante fugaz, una luz extraña y ajena parpadeó en sus profundidades, una inteligencia momentánea que fue profundamente inquietante. Entonces, habló. Su voz no era la suya, era profunda, resonante, antigua y totalmente desprovista de calidez humana. Era la voz de la criatura misma, resonando desde sus labios. Él sabe quién es más débil. Él conoce sus miedos. Las palabras colgaron en el aire rancio y pesado del búnker, un toque de difuntos para su esperanza persistente.
El juego había pasado a su siguiente fase aterradora. Las palabras, pronunciadas por los labios de Joel con una voz que no era la suya, resonaron a través del búnker, haciendo eco de los pronunciamientos escalofriantes de la criatura en las mentes del equipo restante. Crow, con su rifle de servicio ahora instintivamente levantado y apuntado a su antiguo camarada, reconoció la aterradora verdad. Joel ya no estaba con ellos. Una parte de la monstruosidad ahora residía dentro de él, usando su cuerpo como una marioneta, su voz como portavoz. Crow lo sabía. Joel, ahora parte de la criatura, presentaba una amenaza activa y requería neutralización. El peso de esa decisión presionó sobre él, más pesado que cualquier carga del campo de batalla que hubiera llevado jamás. El amanecer, cuando finalmente llegó, fue una mancha gris y vacilante contra el horizonte oriental. La niebla, pesada y fría, se arremolinaba como una mortaja alrededor de los búnkeres en descomposición, y entonces emergió. Desde detrás de una pared de hormigón medio derrumbada, como si se materializara de las volutas etéreas de la niebla matutina, la criatura apareció a la vista. Era inmensa, fácilmente de 12 pies de altura, una masa colosal de músculo y hueso cubierta de pelaje de obsidiana resbaladizo que absorbía la escasa luz, dándole un brillo preternatural. Se movía sobre 2 poderosas piernas, como un hombre, pero con una gracia desconcertante y fluida, que desmentía su volumen. Sus extremidades anteriores masivas, desproporcionadamente largas, terminaban en garras capaces de desgarrar el acero. La cabeza era un híbrido grotesco, una fusión horrible de lobo y oso, pero con una inteligencia en sus rasgos que trascendía el instinto animal. Sus ojos, del color del ámbar crudo, brillaban con una malevolencia antigua, bailando con una astucia depredadora que envió escalofríos por la columna de Crow. Este era el Alfa Oscuro. Travis Moore, el especialista en asalto, actuó por instinto, su entrenamiento anulando el terror primitivo que amenazaba con paralizarlo. Sin dudar un momento, se quitó el rifle de servicio del hombro y desató un torrente de rondas. Las balas, escupidas del cañón con intención violenta, golpearon la piel brillante de la criatura. Rebotaron, inofensivamente desviadas, como guijarros contra piedra endurecida. Pero un disparo de suerte, rebotó en un hueso que sobresalía en su hombro, rasgando un surco poco profundo en la carne impermeable. El Alfa Oscuro retrocedió, dejando escapar un gruñido bajo y retumbante, que vibró a través del suelo mismo bajo sus pies. Luego, con un estallido de velocidad imposible, se movió. Ya no era una forma imponente y estática, sino un borrón negro, utilizando las sombras y las estructuras en descomposición de la base con una precisión aterradora, volviéndose casi invisible mientras los flanqueaba. El primer ataque fue un borrón de fuerza devastadora. La criatura irrumpió en su formación defensiva, un torbellino de garras y músculo. Travis, siempre el protector, protegió a Lisa de la embestida. Nunca vio venir el golpe. Una pata masiva con garras, moviéndose con la fuerza de un ariete, lo golpeó directamente en el pecho. El impacto lo arrojó varios metros hacia atrás, su cuerpo golpeando contra la pared de hormigón desmoronada con un ruido sordo y repugnante. Su cuerpo, una vez poderoso, sólido con músculo, se arrugó como una rama seca. Su cavidad torácica fue abierta, una ruina grotesca de carne y hueso. Murió al instante, un testamento silencioso y sangriento del poder abrumador de la criatura. Lisa Hunt, presenciando la muerte brutal e instantánea de Travis, fue consumida por una oleada cegadora de furia y desesperación. Su rifle de francotirador, generalmente reservado para disparos precisos y calculados, ahora se convirtió en un instrumento de pura venganza. Rastreó a la criatura, sus movimientos impulsados por una rabia primitiva, y disparó. Un tiro. La poderosa ronda golpeó con precisión. Perforó la piel dura de la criatura, aplastándose contra su cráneo,
luego enterrándose profundamente en su ojo ámbar expuesto. El alfa oscuro dejó escapar un rugido ensordecedor, un sonido de agonía y rabia cruda y primitiva, que resonó en las paredes del búnker, aturdiéndolos momentáneamente. Se tambaleó, congelándose por una fracción de segundo, antes de que su forma colosal cayera hacia atrás, estrellándose en el barranco al lado del búnker con un impacto ensordecedor. El suelo tembló, mientras caía, desapareciendo en el abismo envuelto en niebla. Lisa juró, con una certeza inquietante, que lo escuchó. No un sonido, sino un sentimiento, un pensamiento implantado directamente en su mente. Una risa baja y burlona, totalmente desprovista de humor, saturada de malicia antigua. Crow, con su rifle apretado fuertemente en sus manos, miró hacia el barranco donde había caído la criatura. El sabor metálico de la pólvora se mezcló con el sabor cobrizo del miedo en su boca. Sabía, con absoluta certeza, que esto no era simplemente una batalla por la supervivencia. Era una guerra desesperada y sin cuartel. No podían retirarse. No podían permitir que esta monstruosidad escapara de estas montañas para difundir su marca única de terror al mundo desprevenido más allá. Miró el cuerpo destrozado de Travis, el caparazón vacante y ahuecado de Joel, el rostro pálido y conmocionado de Jade, y luego a Lisa, sus ojos ardiendo con una resolución feroz e inquebrantable. «No nos vamos», raspadura su voz, cruda de dolor y determinación de acero. «Ni uno solo de nosotros deja esta montaña hasta que esta cosa esté terminada». Su mirada los barrió, una promesa silenciosa y un juramento sombrío. Se retiraron más adentro en el laberinto desmoronado de la base abandonada, buscando un santuario más seguro, preparándose para la siguiente ronda. El aire, pesado con el hedor a pólvora, sangre y una furia escalofriante y depredadora, crepitaba con anticipación. El alfa oscuro estaba herido, pero lejos de ser derrotado. Estaba esperando, estaba observando, y sabían, con una certeza desgarradora, que volvería. La bestia herida, un espectro de dolor y malevolencia, continuó su persecución implacable. Sus gruñidos guturales, ahora mezclados con un dolor crudo y agonizante, resonaron a través de los corredores de hormigón de los búnkeres abandonados, un sonido que hacía vibrar las paredes mismas. Era un depredador en agonía, y eso lo hacía aún más aterrador. Los 4 miembros restantes de Raptor 12, Crow, Lisa, Jade y el insensible Joel, sentían el aliento helado de la muerte constantemente en sus espaldas. El aire estaba espeso de tensión, cada sombra una emboscada, cada sonido distante el crujido de su forma colosal. Mientras navegaban por una sección particularmente inestable de la base, una pata masiva con garras, aparentemente de la nada, atravesó la pared de hormigón armado del búnker. Los escombros estallaron hacia adentro, una lluvia de rocas irregulares y barras de refuerzo retorcidas. Jade, reaccionando por instinto, trató de proteger a Joel, pero un fragmento afilado de hormigón cortó su antebrazo izquierdo. La sangre brotó inmediatamente, manchando su manga de un carmesí oscuro. Jadeó, una inhalación aguda, pero se mordió con fuerza el labio inferior, reprimiendo un grito de dolor. Sus movimientos se volvieron una fracción más lentos, más deliberados, pero su agarre en su bolsa médica permaneció duro como el hierro. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, tenían una luz obstinada e inquebrantable. No se trataba de abandonar sus suministros críticos, ni su resolución. Su búsqueda frenética de una salida, un camino que pudiera alejarlos del cazador implacable, finalmente los llevó a un descubrimiento más inquietante que cualquiera que hubieran hecho hasta ahora. Enterradas bajo capas de escombros y vegetación cubierta de maleza, encontraron unas fauces abiertas, un antiguo pasaje subterráneo, que conducía aún más profundo, debajo de los cimientos mismos de la base abandonada. El aire que emanaba de él estaba estancado, pesado, cargado con el hedor de la humedad antigua, de la tierra confinada y una inmundicia primitiva e indescriptible.
No había duda en la mente de Crow. Esto era todo. Esta era la guarida. Dentro del pasaje, la oscuridad era absoluta, un vacío sofocante que los presionaba. Lisa encendió su linterna táctica. Su rayo una lanza cruda y artificial contra el negro. La luz atravesó la penumbra, revelando un cuadro espantoso. Pilas de huesos, tanto animales como inconfundiblemente humanos, cubrían el suelo de la caverna. Fragmentos de equipo de campo destrozado, armas destrozadas y uniformes desechados yacían dispersos entre la carnicería. En las paredes de piedra toscamente talladas, dibujos primitivos, grabados profundamente con garras colosales, representaban una narrativa escalofriante, una manada de criaturas, sorprendentemente similares a la que los perseguía, y dominándolas a todas. Una silueta colosal, elevándose sobre el resto. El Alfa Oscuro. No era simplemente un cazador solitario, sino un patriarca, un rey, de un linaje olvidado y monstruoso. Mientras Crow se movía a través de la cámara macabra, su bota rozó contra algo duro en los detritos. Se arrodilló, recogiendo un objeto pequeño y oxidado. Era una vieja placa de identificación del ejército, picada por el óxido. Cepilló el polvo y la suciedad acumulados con un pulgar enguantado. Las letras grabadas, aunque desvanecidas, aún eran legibles. Jason Crow. Su propio nombre. Un pavor frío, mucho más potente que cualquier miedo a la muerte, se apoderó de su estómago, retorciéndolo en un nudo doloroso. ¿Cómo podía ser esto? Era imposible. Sus propias placas de identificación estaban aseguradas alrededor de su cuello, desgastadas por años de uso constante. De repente, fragmentos de recuerdos olvidados, como fragmentos de vidrio roto, destellaron en su mente. Una misión enterrada hace mucho tiempo, años atrás, en una cadena montañosa diferente, sorprendentemente similar a esta. La misión había terminado en desastre, todo su equipo aniquilado. Había sido el único sobreviviente, sacado del borde de la muerte, perseguido solo por fragmentos vagos y de pesadilla de lo que había sucedido. Ahora, mirando la placa de identificación, los dibujos espantosos, la pura malicia imposible de su perseguidor, entendió. La criatura no solo conocía su nombre, lo recordaba. Se habían conocido antes, en esa otra cadena montañosa, en medio de ese horror olvidado. No solo había sobrevivido, había escapado. Y ahora, el depredador había venido a cobrar su deuda. El Alfa Oscuro, herido pero aún implacablemente astuto, apareció en la boca del pasaje subterráneo. Su único ojo restante, una brasa ardiente de ámbar, se fijó en Crow. No atacó, simplemente se quedó allí, un espíritu antiguo y malévolo, observando la conmoción y el reconocimiento extenderse por el rostro de Crow. Y en ese ojo brillante e inteligente, Crow vio no solo furia, no solo el hambre primitiva de una bestia, sino un eco de algo familiar, algo casi humano. Un parpadeo de recuerdo vengativo, una conexión escalofriante y profunda que retorció el cuchillo en su estómago. La casa se había vuelto personal, profunda y aterradoramente personal. Enfrentando su pasado, hecho manifiesto y monstruoso, Crow sintió que un terror helado se apoderaba de él. La placa de identificación, un vínculo tangible con una pesadilla enterrada, se sentía imposiblemente pesada en su puño cerrado. La criatura, el Alfa Oscuro, había esperado este momento preciso, su único ojo ámbar, un faro ardiente en la penumbra. Su mirada penetró en los recovecos más profundos de su alma, abriendo viejas heridas, dejando al descubierto los recuerdos que había luchado tanto por reprimir. Jade River, con los dientes apretados contra el dolor punzante en su brazo, se movió con una eficiencia sombría y metódica. Sus movimientos eran más lentos, cada acción un esfuerzo consciente, pero su resolución era inquebrantable. Sacó el último de sus vendajes estériles. Sus manos, aunque temblando ligeramente, limpiando y vendando meticulosamente la herida de metralla.
La sombría realidad de sus suministros menguantes presionaba sobre ella. Sin embargo, trabajaba con la determinación enfocada de alguien que entendía que rendirse no era una opción. Lisa Hunt, con su rifle de francotirador listo, instintivamente tomó una posición defensiva, su mirada barriendo desde la imponente figura del alfa hasta la forma rígida de Crow. No entendía la conexión silenciosa y terrible entre los dos, pero sentía su profundo peso. Esto ya no era un simple enfrentamiento táctico. Esto era una vendetta, una lucha profundamente personal que amenazaba con consumirlos a todos. Crow, levantando lentamente su rifle, su peso repentinamente extraño en sus manos, luchó con los susurros insidiosos en su mente. No era un sonido, no una verdadera alucinación auditiva, sino un pensamiento, invasivo y escalofriante, que se enterraba directamente en su conciencia. Viniste por mí otra vez, como la última vez. Las palabras estaban cargadas de malicia antigua, con una familiaridad terrible que le erizaba la piel. Sus linternas, barriendo las paredes toscamente talladas de la guarida, revelaron más imágenes horribles. No solo las crudas representaciones del alfa y su manada, sino también dibujos inquietantes de humanos. Humanos inclinándose ante las criaturas, ofreciendo sacrificios, sus formas postradas en súplica desesperada. Estos eran rituales antiguos y olvidados, historias de un pacto aterrador hecho en los recovecos sombríos de estas montañas. La criatura no era simplemente un depredador único, era parte de algo mucho más antiguo, un mal profundamente arraigado, profundamente entrelazado con la historia de esta tierra aislada. Mientras Jade se acercaba a Joel, que permanecía en su estado catatónico, notó un pequeño diario encuadernado en cuero metido en un nicho poco profundo en la roca. Era viejo, su cubierta desgastada hasta quedar lisa, pero preservada de lo peor de la humedad. Las entradas, garabateadas en lápiz tenue, pertenecían a uno de los guardabosques desaparecidos mencionados en los viejos informes militares. El guardabosques había documentado meticulosamente sus observaciones de la criatura, pero las entradas posteriores detallaban un descenso aterrador hacia la locura, una corrupción lenta e insidiosa de su propia mente. Escribió sobre una sensación abrumadora de que sus pensamientos ya no eran suyos, de que su cordura estaba siendo erosionada constantemente por algo ajeno, algo que le susurraba en la oscuridad. La entrada final, garabateada con una mano temblorosa, terminaba abruptamente. Ellos me hablan. Él me llama, mi nombre. La implicación escalofriante era clara. La criatura no solo podía influir en las mentes, sino subyugarlas, retorcerlas en algo completamente diferente. El alfa oscuro, con su único ojo ámbar nunca dejando a Crow, se retiró lentamente más profundo en los pasajes laberínticos del sistema de cuevas. No fue una retirada nacida del miedo, sino una maniobra estratégica calculada. Era una invitación, un señuelo, atrayéndolos hacia el corazón más profundo y oscuro de su dominio. Crow, con su mente tambaleándose por las revelaciones, sabía con certeza sombría que no había vuelta atrás, ninguna salida, ningún escape. Solo quedaba un camino que conducía directamente a las fauces de la bestia, solo hacia adelante. La revelación de la historia personal de Crow con el alfa oscuro, la comprensión escalofriante de que esto no era simplemente un encuentro aleatorio, sino una vendetta antigua y reavivada, alteró irrevocablemente la dinámica del equipo destrozado. El miedo, aunque todavía una corriente subterránea fría, se transmutó en una resolución feroz e inquebrantable. Ya no eran solo soldados luchando por la supervivencia, eran instrumentos de una retribución desesperada y personal. La criatura los había cazado, roto, robado a sus camaradas. Ahora ellos la cazarían a ella. Crow, con su mente como un torbellino de escenarios tácticos y demonios personales, comenzó a elaborar meticulosamente un plan. Sabía con una certeza que trascendía la mera especulación,
que el armamento convencional era casi completamente inútil contra esta entidad. Las balas simplemente la habían molestado. El fuego apenas la había chamuscado. Se requería algo más fundamental, algo devastador. Fuego. Un infierno purificador y consumidor, capaz de destruir incluso a lo inmatable. Necesitaban una trampa meticulosa diseñada para envolver a este antiguo mal en una pira de su propia creación. Jade River, a pesar del latido constante en su brazo herido y la fatiga pesada en sus huesos, se movió con un propósito renovado. Sus manos, manchadas de suciedad y rayadas con sangre seca, estaban firmes mientras comenzaba a reunir todo lo que posiblemente pudiera arder. Localizó las líneas de combustible rotas de su helicóptero derribado, sifonando el combustible de aviación restante en cada contenedor disponible. Cantimploras vacías, bolsas médicas, incluso envoltorios de plástico de comida. Recogió brazadas de ramas secas, agujas de pino disecadas y cualquier trapo viejo y andrajoso que pudiera encontrar dentro de la base desmoronada. Su enfoque sombrío era absoluto. Cada artículo combustible era un arma potencial. Lisa Hunt, mientras tanto, trepó con la gracia silenciosa y ágil de un gato montés, ascendiendo una de las formaciones rocosas más grandes tachonadas de estalactitas en lo profundo de la caverna. Sus instintos de francotirador estaban activados, buscando puntos de ventaja estratégicos, líneas de fuego, posiciones que ofrecieran la línea de visión más clara. Desde su percha elevada, distinguió un brillo débil y malévolo en la oscuridad total, un resplandor ámbar distante y único. El Alfa estaba allí, observándolos, observando sus preparativos, su paciencia un contrapunto aterrador a su desesperación. Lo sabía, estaba esperando. Crow, con su mente procesando cada detalle, cada variable, asignó meticulosamente sus tareas. Cada movimiento, cada acción, tenía que ser precisa, impecable. Eran solo 3 individuos capaces restantes, un equipo reducido contra un enemigo insuperable. Joel, todavía atrapado en su prisión mental, era un recordatorio sombrío del costo del fracaso. Cada error, cada paso en falso, les costaba la vida. La tensión en los confines cerrados de la guarida era algo palpable, espesa y sofocante. Mientras recorrían los rincones olvidados de los niveles subterráneos de la base, tropezaron con un descubrimiento inesperado y potencialmente decisivo. Escondido en un casillero de metal corroído, olvidado hace mucho tiempo por el tiempo y el hombre, encontraron materiales explosivos antiguos, cartuchos de trinitrotolueno de grado militar, sus envoltorios quebradizos por la edad, y un puñado de detonadores viejos, pero notablemente aún funcionales. Eran restos de la construcción original de la base o un ejercicio de la Guerra Fría olvidado hace mucho tiempo. Una bendición desesperada. Esto, se dio cuenta Crow, era su oportunidad. Una pequeña pero una oportunidad al fin y al cabo. Crow hizo una pausa, pasando una mano enguantada sobre la textura rugosa del trinitrotolueno. Un monólogo interno, crudo y sin adornos, se desarrolló en su mente. Sentía no solo una rabia ardiente por sus camaradas caídos, sino también una tristeza extraña y melancólica. Esta criatura, este terror antiguo, lo había conocido antes, lo había reconocido. Ahora moriría por su mano, el ciclo completado. Miró a Lisa, su rostro rayado de suciedad y determinación sombría, y luego a Jade, su brazo herido fuertemente vendado, sus ojos reflejando una resolución inquebrantable. Su voz, cuando habló, era firme, un escudo deliberado contra sus propias ansiedades crecientes. «Hacemos esto, chicas, y nos vamos a casa». Las palabras no eran solo una orden, sino una promesa, susurrada en las fauces frías y silenciosas de la guarida de la bestia, un desafío lanzado contra el peso aplastante de sus probabilidades imposibles. La trampa finalmente estaba puesta. El precioso combustible de aviación, extraído del helicóptero derribado,
había sido rociado estratégicamente a través de la entrada y el piso de la guarida subterránea de la criatura. El viejo trinitrotolueno, cuidadosamente preparado, estaba anidado profundamente dentro de alcobas desmoronadas, sus detonadores conectados a un solo detonador de émbolo desgastado, que Crow sostenía firmemente en su mano. Lisa Hunt, un fantasma en las sombras, ocupaba su punto de ventaja en lo alto de la pared de la caverna, su rifle de francotirador listo, preparado para proporcionar fuego de cobertura en caso de que el infierno no consumiera a su enemigo por completo. Judd y Crow esperaban, sus corazones tamborileando un ritmo frenético contra sus costillas. El aire en los confines claustrofóbicos de la guarida se volvió espeso, pesado con el hedor a gasolina, pólvora y una tensión casi insoportable. Desde los recovecos más profundos y oscuros de la cueva, el alfa oscuro emergió. Su forma colosal se deslizó fuera de las sombras opresivas, su único ojo ámbar ardiendo con una inteligencia malévola, la cicatriz irregular de la bala de Lisa pulsando débilmente en su cráneo. Hizo una pausa, su cabeza masiva girando, sus fosas nasales dilatándose. Olía la trampa. Reconocía el aroma acre de la desesperación humana, mezclado con el sabor químico del combustible. Un gruñido bajo y gutural retumbó profundamente en su pecho. Un sonido de advertencia antigua, de reconocimiento primitivo. De repente, sin previo aviso, la bestia dejó escapar un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos mismos de la montaña. El suelo bajo sus pies tembló violentamente, desalojando guijarros sueltos y polvo del techo de la caverna. Se lanzó hacia adelante. Un borrón negro de velocidad imposible y poder aterrador, sin esperar a que la trampa se activara, sin adherirse a ningún patrón predecible. Era un rayo negro y veloz de pura furia depredadora, su ataque preventivo, diseñado para romper su resolución antes de que pudieran actuar. Crow, con el rostro como una máscara de sombría determinación, no dudó. Su pulgar se estrelló contra el detonador. Un rugido ensordecedor rasgó la cueva, una conmoción que se estrelló contra sus pechos. Pilares de fuego estallaron del suelo rociado, lamiendo las paredes de la caverna, envolviendo la guarida en un resplandor infernal. Las llamas consumieron todo a su paso, convirtiendo la cámara sombría en un infierno abrasador. La criatura, atrapada en el corazón de la vorágine ardiente, fue tragada entera por el infierno furioso. Pero el alfa no cayó. Empujó a través de la pared de fuego, su pelaje de obsidiana humeando, ardiendo, pero continuó avanzando. Su cuerpo colosal, ahora entrecruzado con quemaduras frescas y cicatrices más antiguas y profundas, brillaba a la luz incandescente de las llamas. No era simplemente carne y hueso, se dio cuenta Crow con una certeza aterradora. Era algo más, algo impermeable, algo que desafiaba las leyes fundamentales de la naturaleza. Lisa, con el rostro iluminado por el fuego infernal parpadeante, abrió fuego, vaciando sus cargadores restantes en la bestia. Sus balas, sobrecalentadas por el infierno, golpearon el cuerpo ardiente de la criatura, haciéndola rugir en agonía renovada. Retrocedió, una pata masiva golpeando contra un afloramiento rocoso, enviando una lluvia de metralla de hormigón irregular a través de la caverna. Uno de los fragmentos golpeó a Jade River, atrapándola directamente en el hombro de su brazo ileso. Gritó, un sonido agudo y ahogado de dolor, y se desplomó en el suelo, su bolsa médica repiqueteando a su lado. Su grito fue tragado por los rugidos furiosos de la bestia. Crow, al ver caer a Jade, abandonó toda pretensión de estrategia. Una rabia primitiva, alimentada por las muertes de su equipo y la injusticia cruda de su situación, surgió a través de él. Se lanzó hacia adelante, intentando desviar la atención del alfa lejos de la médico herida. Vació el cargador de su rifle de servicio en una ráfaga frenética, pero las balas, como antes, se disolvieron contra su piel ardiente, sin tener ningún efecto perceptible.
La bestia, ignorando el fusilamiento inútil, dirigió su atención a Crow. Su mano masiva y con garras salió disparada, agarrándolo por el hombro, sus garras afiladas como navajas hundiéndose profundamente en su carne. La agonía, al rojo vivo y abrasadora, atravesó su cuerpo, pero Crow, con el rostro contorsionado en un gruñido de desafío, se negó a ceder. Dejó caer su rifle gastado. Su otra mano fue instintivamente a su cadera, sacando su cuchillo táctico. Esta no era una pelea por la supervivencia, era una danza desesperada y sangrienta con la muerte misma. Crow, sangrando libremente por los profundos cortes en su hombro, gritó mientras las garras de la criatura mordían más profundo, amenazando con arrancarle el brazo de la cuenca. Hundió su cuchillo táctico hacia adelante, no en un golpe desesperado y salvaje, sino con la precisión enfocada y entrenada de un hombre que había perfeccionado sus movimientos a través de años de combate brutal. La adrenalina surgió a través de sus venas, transformando el dolor agonizante en una rabia pura y abrasadora. En el único ojo ardiente del alfa, vio el mismo brillo antiguo y depredador que había perseguido sus pesadillas durante años, el eco de una batalla olvidada ahora reavivada. Lisa, una silueta contra el fondo de humo y llamas aún parpadeantes, continuó su fuego de cobertura. Sus últimas balas eran preciosas, cada una oración desesperada. Apuntó meticulosamente, sus miras fijas en el único ojo restante de la bestia, su punto más vulnerable. Sus manos, cubiertas de hollín y suciedad, temblaban por el agotamiento, pero su enfoque era absoluto, su resolución inquebrantable. Ella era la única esperanza de Crow, su ancla desesperada en esta tormenta infernal. Cada disparo era un testimonio de su lealtad inquebrantable, una apuesta contra probabilidades imposibles. Jade River, con su cuerpo gritando en protesta, su hombro recién herido latiendo con un dolor insoportable, observó la lucha desesperada de Crow. Apenas podía mantenerse erguida, pero la visión de su comandante, luchando una batalla perdida contra la monstruosidad, encendió un fuego feroz y protector dentro de ella. Se arrastró, arrastrando su cuerpo herido a través del suelo de roca irregular, hacia su mochila desechada. Con dedos temblorosos, buscó a tientas en el interior, recuperando la última de sus granadas de fragmentación. La desesperación, pura y sin adulterar, le prestó una fuerza que no sabía que poseía. Con un rugido despectivo, la criatura arrancó a Crow de su agarre y lo arrojó contra la pared de la caverna como si fuera un muñeco de trapo. Golpeó la piedra inflexible con un ruido sordo y repugnante, su cabeza echándose hacia atrás, enviando un destello cegador de luz blanca a través de su visión. Su cuchillo táctico, resbaladizo con la sangre del alfa, voló de su agarre, repiqueteando inútilmente en el suelo. El alfa avanzó acechando, su forma masiva proyectando una sombra ominosa sobre la figura arrugada de su antiguo adversario. Su aliento, caliente y pútrido, bañó a Crow, y su ojo ámbar brilló con un triunfo innegable y escalofriante. En ese momento crítico y fugaz, Jade, convocando una reserva de fuerza nacida de pura voluntad, desató su ataque desesperado. Una por una tiró de los pasadores, contó y arrojó las granadas. La primera aterrizó justo antes de los pies masivos del alfa. La segunda, un golpe directo. Detonaron en rápida sucesión una serie concusiva de explosiones que rasgaron el aire, enviando oleadas de metralla y fragmentos de roca desgarrando la piel ya cicatrizada de la bestia. Su rugido, un sonido de agonía impía y furia primitiva, reverberó a través de los cimientos mismos de la cueva. Se tambaleó hacia atrás, momentáneamente desorientado, su avance roto, pero no cayó. Crow, con la cabeza zumbando, su visión aclarándose lentamente, se empujó hacia arriba, su cuerpo gritando en protesta. Vio al alfa, herido y enfurecido, intentando recuperar el equilibrio, su enfoque ahora cambiado a los dos operadores restantes y exhaustos. Sus ojos se encontraron con los de Lisa a través de la extensión humeante de la caverna.
Un comando silencioso pasó entre ellos, una comprensión desesperada de la sombría tarea por delante. Sabían, con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que esto era todo. La última resistencia. Lo matarían aquí, en esta guarida antigua y marcada por el fuego, o morirían intentándolo. No había retirada ni refuerzos, solo 3 soldados maltratados, ensangrentados y totalmente exhaustos contra un mal antiguo y aparentemente invencible. Crow, balanceándose sobre sus pies, finalmente se puso de pie, su mirada fija en la criatura. En sus ojos, todo miedo había sido quemado, reemplazado por una determinación fría e inquebrantable. La pelea no había terminado, aún no. La fuerza concusiva de las granadas y el infierno persistente continuaron golpeando la caverna, llenando el aire con humo acre y el hedor a tierra quemada. El alfa oscuro, maltratado y cicatrizado, pero aún obstinadamente indómito, rugió su desafío. Se abalanzó sobre Crow, quien se mantuvo como un peñasco desafiante, agarrando su cuchillo táctico ensangrentado. Se encontraron en un choque salvaje y primordial, una danza de depredador y presa que había abarcado décadas, tal vez siglos. Crow, recurriendo a cada onza de su extenso entrenamiento, cada movimiento arraigado por años de práctica agotadora, luchó no por la victoria, sino por la supervivencia. Se agachó debajo de una garra que barría, el viento de su paso revolviendo su cabello. Detuvo un golpe aplastante, el impacto sacudiendo todo su brazo, pero se mantuvo firme. Entregó estocadas cortas y precisas, apuntando a tejido blando, a puntos vulnerables que contra esta criatura no existían. Recordó las palabras de su viejo instructor: encuentra la debilidad. Si no hay debilidad, crea una. Lisa, un espectro sombrío en el humo, continuó proporcionando fuego de cobertura desesperado. Sus balas restantes eran preciosas, cada una apuesta, un intento desesperado de crear una apertura. Apuntó al único ojo ardiente de la criatura, el punto más obvio y vulnerable. Sus manos, ennegrecidas por el hollín, temblaban, pero su puntería permaneció inquebrantable. Su fuego enfocado, aunque infligiendo solo heridas superficiales, sirvió su propósito. Distrajo a la criatura, atrayendo su atención, comprando a Crow segundos preciosos. Cada movimiento, cada disparo, fue empujado al límite absoluto de la resistencia humana. El alfa oscuro dejó escapar un aullido prolongado y agonizante, un sonido que desgarró la estructura misma de la cueva. El cuchillo de Crow, empujado con toda la fuerza que pudo reunir, finalmente había encontrado su marca. Se hundió en el cuello de la criatura, precisamente donde la cicatriz vieja y parcialmente curada de su encuentro anterior era más pronunciada. Crow sintió que la piel dura se rasgaba, luego la carne subyacente cedía. Un chorro caliente y pegajoso de algo ajeno y ardiente salpicando sus manos. Empujó más profundo, girando la hoja, moliéndola contra el hueso. El alfa se tambaleó hacia atrás, un monolito colosal y moribundo. Su cuerpo masivo se balanceó. Luego se estrelló contra el suelo con un impacto estruendoso que sacudió todo el sistema de cuevas. La tierra se estremeció bajo sus pies. Su único ojo, una vez tan vibrante de malevolencia, comenzó a atenuarse, parpadeando como una brasa moribunda. Luego, mientras observaban en un silencio atónito, su inmensa forma comenzó a deshacerse. Su pelaje de obsidiana se disolvió en volutas de humo negro. Sus poderosas extremidades se convirtieron en polvo, todo su cuerpo desintegrándose lentamente, disolviéndose en el aire como una pesadilla que se evapora al amanecer. Todo lo que quedó fue una pequeña pila de polvo negro fino y un extraño cristal fosforescente, pulsando débilmente, luego desvaneciéndose lentamente, su luz interior muriendo. Habían ganado. El costo, sin embargo, era inimaginable. Semanas después, mucho después de que las últimas nieves de otoño se hubieran asentado, un equipo de rescate, enviado después del silencio prolongado de Raptor 12,
Finalmente localizó el sitio. Encontraron solo un cráter chamuscado y humeante donde una vez estuvo la antigua base militar, y restos dispersos y carbonizados que desafiaron todos los intentos de identificación. No había rastro del equipo Raptor 12, ni cuerpos, ni equipo que pudiera vincularse definitivamente a ellos. Las montañas, testigos silenciosos del horror, no ofrecieron explicaciones. Pero en una roca dentada al pie de la montaña, justo más allá del perímetro del suelo quemado, encontraron algo más. Una huella fresca e imposiblemente grande, presionada profundamente en la tierra aún húmeda. Junto a ella, incongruentemente, yacía una placa de identificación del ejército deslustrada, grabada con el nombre Jason Crow. Y junto a la placa de identificación, viejo, descolorido, pero milagrosamente intacto por el fuego o el tiempo, yacía el osito de peluche de un niño. Nadie sabía quién los había dejado, o por qué, pero sirvió como un recordatorio crudo y escalofriante de que algunas sombras nunca desaparecen realmente. Simplemente retroceden, esperando su momento para regresar. La historia, reconstruida minuciosamente a partir de fragmentos de una grabadora de caja negra, milagrosamente conservada del helicóptero derribado, y un puñado de informes de campo medio quemados y crípticos. Concluyó con las últimas palabras apenas audibles capturadas en un dictáfono dañado. La voz de Crow, rasposa y tensa, pero imbuida de una comprensión profunda y aterradora, susurró al vacío. Lo cazamos. Crow sabía, de alguna manera retorcida, que simplemente quería recordar quién era, antes de convertirse en la bestia. Pero lo encontramos de todos modos. Lo terminamos. Yo lo terminé. Y ahora sé, más allá de toda duda, que detrás de cada miedo, debajo de cada sombra, acecha algo mucho más grande de lo que jamás podríamos comprender. Algo que simplemente espera su hora, observándonos desde los lugares profundos, recordando.